Hola, soy Santiago Méndez y hoy vengo a presentarles mi proyecto final de Geografía Económica. Primero que nada, la geografía económica es la parte de la geografía que estudia la economía y su relación con los recursos naturales. Bueno, empecemos. Primero, las actividades económicas primarias son básicamente la recolección de los recursos naturales. Aquí se puede ver un ejemplo, es la agricultura, la minería y la tala de árboles. Actividades económicas secundarias. Bueno, estas básicamente son la transformación de los recursos naturales en algo nuevo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de minería, la creación de utensilios también puede ser, energía, pero aquí hay una cosa. La actividad económica secundaria se divide en dos, la pesada y la ligera. La industria pesada es la que usa aceros, químicos, para transformar en nuevas cosas. Y la industria ligera básicamente es todo lo demás. Actividades económicas terciarias. Bueno, estas son básicamente vender todo lo que se produció. Bueno, aquí tenemos el transporte, también las tiendas, se podría decir. Después, indicadores económicos. Uno de los indicadores económicos es el Producto Interno Bruto, es cuánto dinero entra en una nación. Después, el ingreso per cápita es cuánto entró en una nación entre el número de habitantes. La población económica activa, o sea, cuántas personas trabajan. El índice de desarrollo humano, cómo viven las personas. Niveles de educación, hasta cuánto llegan. Niveles de salud, niveles de vivienda, cómo viven. Organización Económica Mundial. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial el mundo ha estado dividido entre los países comunistas y los países capitalistas. Aquí se puede ver un mapa. Los países rojos son los comunistas y los azules son capitalistas. Se llaman periféricos a los países tercermundistas. Bloques económicos. Bueno, aquí son los tratados de libre comercio que se ejercen entre países. Estos tratados sirven para bajar los aranceles, o sea, los impuestos de los productos que se transportan entre países. Un claro ejemplo es el que tenemos aquí en México, el Trato de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La población. La población se define como un grupo de individuos de la misma especie en un mismo lugar. La demografía es el estudio de la población humana. Indicadores de la población nos sirve para recolectar información acerca de una población. Bueno, aquí implica la edad, el sexo, la fecundidad, la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Aquí tenemos unas fórmulas que nos van a ayudar a sacar la densidad de la población, el saldo migratorio, la tasa de natalidad y de mortalidad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En la isla de Dexus es de 10.000 kilómetros cuadrados y viven 5.000 habitantes, en donde mueren 3 personas al año, pero nacen 10 bebés al año. En esta isla emigran 5 personas y inmigran 6 personas. Aquí primero sacamos la densidad de la población, es 5.000 habitantes entre 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces es 0.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Después, la tasa de natalidad nacen 10 bebés entre el total de la población por 1.000. Entonces esto nos da que es 2. Después, la tasa de mortalidad es cuántas personas murieron al año entre el total de personas por 1.000. Esto nos da 0.6. Después, el crecimiento natural es cuántas personas nacieron al año menos cuántas murieron. Entonces, 2 menos 0.6 es igual a 1.4. Después, el saldo migratorio. Sabemos que emigran 5 personas menos inmigran 6 personas. Entonces esto nos da a menos 1. Después el crecimiento real es
el crecimiento natural menos el saldo migratorio. Esto nos da a 2.4. Distribución de la población. Actualmente en el mundo hay 7.000 millones de personas, pero se estima que para el 2050 haya 11.000 millones de personas. Después, en Asia es uno de los continentes más poblados del mundo y se dice que solo en Asia hay la misma población repartida que en todo el mundo. Distribución de la población. Bueno, las personas se distribuyen por un país, ya que se delimitan por el clima, el relieve, la hidrografía, o sea, si hay ríos, mares, el suelo y la vegetación, o sea, dependiendo qué tanta vegetación o cómo se pueda plantar. Características socioculturales. Estas definen una cultura. Es, bueno, la raza, la religión, las lenguas, sus tradiciones. Por ejemplo, una de las más famosas de México es el Día de Muertos. Eso se podría decir como características socioculturales. Después, la problemática de la población. Primero, la demografía. Actualmente la población está en constante crecimiento y esto es un poco alarmante, ya que esto deriva a muchos problemas. La contaminación ambiental, por ejemplo, la introducción el cinturón de la miseria, esto quiere decir la pobreza, bueno, cuando hay una ciudad, normalmente las personas ricas se concentran en el centro y las personas pobres se concentran alrededor de esa ciudad. Después, la delincuencia, bueno, el desempleo también, ya que hay tantas personas que ya no caben más. La farmacodependencia, bueno, esto significa si hay drogadicción o alcoholismo. La educación y la pobreza. La educación y la pobreza. Bueno, primero que nada, la educación es súper importante en los países, en todos los países, ya que la educación hace que la población tenga mejor calidad de vida y también en muchos países la educación es obligatoria. En México, por ejemplo, la educación es un derecho. Esto significa que puedes tenerla o puedes no tenerla. En México actualmente, aunque haya educación pública, muchas personas no llegan a completar la preparatoria. Esto quiere decir que los índices de delincuencia, de drogadicción, de alcoholismo van en aumento. Esto es un problema muy grave entre los jóvenes. Después, la pobreza. La pobreza es causada por muchos factores. Por ejemplo, el incremento de la población, la delincuencia, la falta de educación también. Y esto es, yo creo, que el problema más grande que enfrentan todos los países. Todos los países por lo menos tienen un poco de este problema. Unos más, unos menos. Después, la organización política. La población, durante toda la historia, se ha organizado en gobiernos o en estructuras sociales que ayudan a mantener la paz. Y bueno, por ejemplo, aquí vamos a ver unos ejemplos de gobiernos. Por ejemplo, la República Centralista es como la que tenemos actualmente en México. Es que un presidente electo por las personas controla todo el país. Y bueno, República Comunista es cuando todos reciben lo mismo, no importa si trabajas de obrero o eres directivo de una empresa, todas las personas reciben lo mismo. República Parlamentista
Esta república es cuando un parlamento o un grupo de personas controla todo lo que hace el gobierno. Entonces, estas personas a veces pueden ser electas por las personas de ese mismo país o a veces no. Monarquía absoluta, bueno, esto significa que una familia real controla todo lo que pasa en el gobierno. Bueno, a veces las monarquías absolutas pueden funcionar, pero a veces no. La monarquía constitucional es básicamente cuando hay una familia real, pero también hay un parlamento. Entonces nadie tiene un poder absoluto. Entonces, el rey o la reina tiene que pedir el permiso del parlamento para hacer ciertas cosas. Es como una balanza, se podría decir. El gobierno teocrático es cuando un líder religioso toma el control de un país. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.